Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 150. Mi nombre es Arturo Delgado y este es el segundo episodio. Bienvenidos, bienvenidas todos, esperando que sea de bendición para sus vidas. Esta semana estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de la voluntad de Dios y cómo debemos acercarnos, cómo podemos estudiarla, etcétera, etcétera. Vamos entonces a nuestra charla el día de hoy. Fíjense que ayer hablamos acerca de la expresión de Dios. Hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor del universo entero, soberano, que está sentado en el universo y que se encuentra en todas partes, es omnipresente, pero también es omnipotente y todo lo sabe, esto es omnisciente. Es un ser espiritual, es el ser más sublime, perfecto, impecable, y se puede entender a Dios como una persona en tres personas, o sea, el Dios divino en tres personas, o sea, la Trinidad. Yo sé que para muchas personas este asunto es difícil de comprender, pero es como Él se ha manifestado. Y cuando hablamos acerca de la manifestación de Dios o de la expresión de Dios, hay muchas formas en las que Dios se expresa. Y como Él se da a conocer como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué medio de comunicación utiliza? ¿Utilizará alguna de las redes sociales? ¿Manda WhatsApp? ¿Hace llamadas por teléfono? ¿Manda telegramas? Esto es para los de antes que usaban telegramas. Incluso faxes, ¿verdad? No, déjame decirte que Dios tiene algo que decir a la humanidad y lo va a expresar. Yo le he titulado o le he llamado a esto la expresión de Dios, como Dios, la forma, el canal que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Porque hay muchas formas de comunicarse con nosotros. Revelaciones, visiones, sueños. La creación entera habla acerca de Dios. O sea, tenemos muchas maneras en las que Dios se va a manifestar a nosotros, expresando su deseo, su anhelo, su voluntad, su pensamiento. Pero una de ellas se conoce como la palabra de Dios o la palabra. Ahora, hay palabra dicha, hay palabra escrita. La palabra escrita es lo que ha dicho el Señor. La palabra digamos que no está escrita, que está como actualizada, diciendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces es una palabra también de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces yo sé que a lo mejor tú dirás, pero que Dios ya todo lo que dijo, ya lo está en la Biblia y ya no tenemos que buscarle más. Bueno, déjenme decirles, la Biblia es el libro base. Y ese es el punto de lo que estamos hablando en esta charla. Es nuestro libro base. Claro que Dios habla a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas. Dios puede hablar. Dios habla a una nación, Dios habla a una iglesia, Dios habla a una familia. Dios se expresa de alguna manera o expresa su voluntad hacia alguna persona. Por ejemplo, si alguien decide ir, ¿verdad?, a las naciones para llevar la palabra de Dios, esa persona necesita estar bien segura que Dios le habló, ¿verdad? Que Dios le dijo que fuera. Dios se lo pudo haber dicho a través de la Biblia escrita, pero también se lo pudo haber dicho personalmente, en su oído, en su corazón, a través de otras personas que tienen dones y ministerios de hablar, ¿verdad?, de manera sobrenatural, y entonces expresan la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión estamos hablando del fundamento, la palabra de Dios. O sea, ahora sí que dicho de otro modo, para no repetir las mismas cosas, dicho de otro modo, la Biblia es el fundamento. La Biblia es la regla. La Biblia es el filtro. La Biblia es el fundamento. La palabra escrita.
Ahora, si uno dice, pero si usted está diciendo que Dios también puede hablar, sí, pero todo lo tienes que filtrar a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos y todos podemos cometer errores. Imagínate que alguien te diga, ¿verdad? Tú eres soltero, soltera, y de repente, ¿verdad? Alguien dice, Dios me dijo que tú te tienes que casar con él, o con ella, o conmigo, ¿verdad? Y a ti Dios no te ha dicho. Entonces tú dices, ay, caray, ¿qué hago? Ve a la Biblia. La palabra de Dios tiene dirección para tu vida. Ahora, volviendo a nuestro fundamento, la Biblia, la palabra de Dios. De aquí, de este libro, se edifica la vida tuya, de tu familia, de la iglesia, del ministerio, de los negocios, de todo lo que emprendas. Y debería ser incluso hasta del buen gobierno, del trabajador, de lo laboral, todo eso. El comportamiento humano basado en la palabra de Dios garantiza, o le garantiza la misma palabra, que su comportamiento le va a traer frutos y bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que fue soltada, escrita, para que el que camine por ella sea prosperado, porque Dios prospera su palabra, la respalda y está siempre motivándonos a que la estudiemos, la veamos, la leamos. Entonces tenemos la Biblia, ese libro tan descuidado, ese libro que lo tienes de manera electrónica, que cuando tú te acuerdas de algún pasaje de la Escritura ni siquiera te acuerdas dónde lo leíste, pero como quiera que sea, aún en lo electrónico es palabra de Dios. No te olvides, es tu fundamento. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.